Bueno, muy buenos días, buen lunes para todos, buen arranque de semana. Voy a aclarar un poco el tema del DNU, de las jubilaciones. Por el cambio en la movilidad jubilatoria hubo alguna confusión por parte de algunos medios, así que me voy a tomar 30 segundos de esta conferencia para aclarar lo siguiente. El cambio de fórmula, el cual ustedes se han enterado por el decreto publicado en el boletín oficial, desde el mes de abril los jubilados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el índice de precios al consumidor. Hubo alguna confusión, algunos medios publicaron que iba a ser a partir de julio. Esto no es así, va a ser efectivamente a partir de abril. Además de, esto es sobre la información que tengamos del IPC de lo que en la fórmula del decreto habla de T-2, o sea, en abril vamos a estar aplicando el índice de febrero, a lo que se va a adicionar el 12,5% de recomposición. Además, que también surgió una duda con eso, se va a aplicar el bono, ¿no? El bono de los 70.000 pesos también sigue vigente a partir de abril. Esto da una recomposición del 62%, décima más, décima menos de ajuste. De ajuste en lo que va del año, ¿no? 27,2% que se dio en marzo, 13,2% la inflación que se va a dar con respecto a febrero y 12,5% de recomposición. Esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los saberes si no se cambiaba la fórmula. Si no se cambiaba la fórmula en abril y en mayo, el aumento a los jubilados iba a ser 0%, y en junio se iba a aplicar se iba a disparar el nuevo ajuste trimestral de la vieja fórmula. En julio lo que pasa es que por una cuestión de empalme entre ambas fórmulas, efectivamente en julio empieza a regir de manera plena, digamos, esta nueva fórmula y termina de corregir por la fórmula anterior. Obviamente esto es un tema muy complejo para explicar en un micrófono, pero lo que quería explicarles o comentarles o corregirles a quienes no lo han interpretado así, que el ajuste mensual rige a partir de abril y no a partir de julio como algunos medios están titulando. Por supuesto que esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener ya discutida una reforma previsional mucho más integral, como también una reforma laboral también integral que haga que el sistema jubilatorio sea sustentable, porque no nos olvidemos que el problema que tenemos con el sistema jubilatorio argentino es que no es sustentable. En otro orden de cosas, y ya les permito que me hagan las preguntas del día de hoy, alguna breve reflexión sobre el día de ayer, sobre el 24 de marzo. La Casa Rosada publicó un video, un spot, el cual yo les había comentado creo que el viernes, que iba efectivamente a publicarse de manera oficial, lejos de agredir a nadie. Entendemos que cuenta la historia completa de los violentos años 70, narrado por personas que efectivamente vivieron en carne propia lo que es tal vez lo peor de nuestro pasado, ¿no? Estos tristes años 70. Lamentamos que un sector de la política se esmere en vincular al gobierno con la dictadura militar. Lejos de expresarse en un sentido democrático, manifestaron abiertamente su deseo de derrocar a un gobierno electo en las urnas por amplia mayoría de los argentinos, no hace mucho, hace 4 meses, quemaron un muñeco con la figura del presidente y vandalizaron la sede de un partido político democrático. Después de lo visto ayer, queda en claro quién está de este lado y quién es del lado, digamos, de este lado, del lado de la democracia, y quiénes están
del lado de enfrente. Ahora sí, soy todo oídos. Jaime, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me pongo los anteojos de lejos. Está muy bien. Igual me ves, estamos cerca. Sí, igual te veo, estamos cerquita. Consultarte justamente con respecto a lo vivido en la jornada de ayer, Manuel, se vieron dos posiciones, yo te diría antagónicas en relación a lo que pasó en los años 70, y preguntarte por el futuro, ¿cómo ves el vínculo con la oposición kirchnerista, con la oposición progresista y otros que tienen representación parlamentaria, con las cuales va a haber que discutir temas como bueno, las leyes que vos mencionabas o el nombramiento de Ariel Lijo como próximo postulante a la Corte Suprema? ¿Cómo se da esa vinculación después de lo vivido ayer, donde se vieron posiciones antagónicas? Bueno, las posiciones antagónicas no necesariamente tienen un impacto en determinadas cuestiones, o sí, no lo sabemos, veremos en el paso a paso. La verdad es que nos dio mucha pena escuchar, bueno, Ocambio tiene que irse, ¿no? Cuando se supone que estas personas, precisamente ayer estuvieron en la plaza o en la marcha, porque el golpe militar los hizo estar ahí, en definitiva, ¿no? Y por lo que han sufrido en aquel proceso, así que querer voltear un gobierno democrático llama la atención por lo incompatible, ¿no? Entre lo que vivieron y lo que efectivamente están deseando ahora. De todas maneras entendemos que el golpismo es una porción absolutamente minoritaria de la sociedad, a la que entiendo que hay que tratar de prestarle poca atención, ¿no? Que el ruido que quieran hacer no se escuche. O al menos por nosotros, ¿no? Porque la verdad es que, te repito, que alguien quiera o tenga el deseo de terminar con el gobierno cuando hace 4 meses la gente no los votó a ellos, de hecho no los votó a ellos, nos votó a nosotros, causa mucha pena. No creo que tenga nada que ver con efectivamente lo que pueda brindar tanto el camino legislativo como, en tal caso, el Pacto de Mayo. Me parece que nada tiene que ver una cosa con la otra. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo Pablo andas? Lapuente para Letra P. Consultarte una precisión, ¿no? Pese a que probablemente muchos no seamos especialistas en materia previsional, más allá de lo que publicamos distintos medios sobre la movilidad jubilatoria, explícitamente el artículo 2 del Boletín Oficial dice que la primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1 del presente se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio del 2024, no dice desde abril, y si en base a eso y a los montos extraordinarios que van a otorgar hasta esa fecha que comienza la movilidad, se reconocen de alguna forma la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, teniendo en cuenta que la inflación, si mal no recuerdo, es en los 3 meses de gobierno de Milei cercana al 70%. Gracias. No, bueno, de hecho lo que va a pasar, sí, es obviamente estos decretos o estas normativas o estas leyes, cuando se habla de fórmulas y cuando encima se hablan de fórmulas que tienen que tener un empalme con una fórmula anterior, puede prestar algún tipo de confusión. Habla de julio porque en julio, como te decía, efectivamente empieza a aplicar de pleno derecho la fórmula nueva, ¿no? De hecho, en julio se va a compensar, en el caso de que así dé la cuenta, si por la fórmula vieja y por todos los ajustes que se dieron durante abril, mayo y junio, este ajuste es menor, llega a ser mayor al que efectivamente se otorgó, se va a pagar la diferencia. Por eso se habla de que en julio empieza a correr la fórmula de pleno derecho, pero esto, aprovecho la pregunta, tiene que quedar bien en claro. En abril ya rige el ajuste por inflación. En abril empieza a regir el ajuste por inflación más la compensación, más el bono. Esto va a ser así en abril, en mayo y en junio. Y en julio se va a hacer efectivamente el cálculo de cuál fue el ajuste y el cuál hubiese sido el cálculo solo aplicando la fórmula anterior, y si hay alguna diferencia se le va a abonar a los jubilados la diferencia. Y cabe aclarar también que
también aprovecho tu pregunta, esto rige para todas las jubilaciones, ¿no? Porque también había un tema ahí de una discusión si era la mínima o si eran dos mínimas. No, esto va a aplicar para todas las jubilaciones, desde la mínima hasta la jubilación más alta. Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. ¿Cómo andás? Sigo con el tema que planteaba el colega respecto de jubilaciones. La oposición no lo ve de la misma manera que el gobierno. De hecho, el gobernador Kicillof hace un rato señaló que la nueva movilidad jubilatoria es un guadañazo, un mordiscón y un atraco a los jubilados. Quiero preguntarte si de cara a lo que es la discusión en el Congreso, esto plantea también trabas en la relación con la oposición a la hora de querer avanzar en este tipo de proyectos, ¿no? Y por otro lado, si me permitís una pregunta de otro orden, ¿qué va a suceder con el presidente del CONICET, con Daniel Salamone, al que su propio directorio no le avala la decisión de no renovar contratos dentro del organismo? ¿El gobierno ratifica su continuidad? Hablo de la de Salamone. Bueno, en principio si hay arranco por el final, si hay alguna decisión con respecto a él o a cualquier otro funcionario en virtud de su continuidad o desvinculación del organismo, lo comunicaremos si hay algún cambio en esa decisión. Por ahora, efectivamente, no hay novedades, así que no tengo nada para aclararte. Con respecto a la oposición, o en tal caso me nombraste a Axel Kicillof, no, la verdad es que no escuché las declaraciones de Kicillof, tomo por bueno tu textual. Veremos, a ver, la fórmula, siempre lo dijimos, ¿no? La fórmula previsional, entendemos que hay que discutirla entre todos. También entendemos que los últimos 19 o 20 meses estuvimos dando bonos compensando la fórmula que su espacio político horrorosamente creó y que viene estafando al jubilado, y también recordarle al señor Kicillof que efectivamente la primera gran licuación que se le hizo al jubilado fue jubilar a 4 millones de personas sin aportes. Y también recordarle al señor Kicillof que hoy el sistema tiene más aportantes en moratorio sin aportes completos que los que aportaron toda su vida. Y recordarle al señor Kicillof que los grandes responsables de haber devastado el sistema jubilatorio son ellos. Así que yo lo llamaría, o apelo a su reflexión permanente y a que efectivamente discutamos todos como dije al principio de mi conferencia, ¿no? Que entre todos podamos discutir un sistema jubilatorio sustentable y no un sistema jubilatorio como el que transformó al ANSES en una gran caja de subsidios, que ha achatado la pirámide previsional y que ha transformado a los jubilados en personas que hoy reciben un salario que vienen recibiendo desde hace mucho tiempo, haberes absolutamente miserables. Así que apelo a la reflexión y a que recupere el sano juicio en el tema previsional. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo te Ariel va? Rodríguez, de Cadena 3. Yo voy a insistir con el tema movilidad porque es un tema que... Sí, que te interesa, porque siempre preguntás por... Sí, movilidad. no, le interesa a la gente más que a mí puntualmente. Hay una situación que no se la tengo que explicar. Usted sabe cuál es la situación de los jubilados y los pensionados, pero dando una vuelta de tuerca a las preguntas que hacían mis colegas, en el Congreso hay varias iniciativas que se están discutiendo, incluso desde la oposición y no necesariamente solo el kirchnerismo ya han manifestado que tienen intenciones de seguir con el debate para alcanzar una nueva fórmula de movilidad. ¿Qué va a pasar si eso se alcanza, se consigue? Digo, usted ha dicho varias veces que no hace futurología, no quiero Correcto. que apele a eso, pero es un hecho que hay grandes chances de que la Cámara de Diputados y el Senado, por los números que hay en cada una, se consiga una nueva fórmula de movilidad. Va a entrar en colisión con esta nueva fórmula que acaba de sacar el gobierno por DNU. ¿Qué va a pasar en ese caso? Y si me permite una segunda, dada la postergación de la reunión con gobernadores en el día de hoy, si ve complicaciones para llegar a mayo con el acuerdo, digamos, acordado, como quiera mencionarlo. Bueno, todas preguntas de futurología me hiciste, pero vamos a tratar de armar una respuesta que te genere satisfacción. Mira, en principio la reunión de hoy se pasó para el 4
de abril había un tema de agenda que no permitía que todos los que teníamos intenciones que estén presentes efectivamente así lo hagan, así que la reunión de hoy se pasó para el 4 de abril en principio, si hay alguna novedad después se los comentaré, y mañana va a haber una reunión, después los detalles se los confirmaré, con gobernadores del norte, por lo que el ministro Francos va a estar viajando. También detalles se los haremos llegar seguramente a través de Javier Lanari por la tarde. Con respecto a la fórmula jubilatoria, a ver, en principio aceptamos todas las recomendaciones en pos de, como te decía recién, transformar este sistema en un sistema sustentable en el tiempo, sostenible en el tiempo. En principio, si gustan proponer una fórmula que no sea el desastre que hicieron con la fórmula anterior, bueno, bienvenido sea y en tal caso lo analizaremos. Recordemos que en la fórmula anterior no tuvieron en cuenta una variable fundamental, que era la de la inflación, ¿no? Así que sería bueno que si proponen una fórmula esté en línea con lo que vos decís, ¿no? No olvidarse de efectivamente que detrás hay un montón de jubilados a los que ya han despedazado en términos de ingresos, pero que, bueno, que dejen de hacerlo, ¿no? Que dejen de proponer cosas que atenten no solo contra el jubilado, sino también que atenten contra digamos, el equilibrio de las cuentas públicas o lo que es, digamos, lo que reviste realismo, ¿no? Porque la verdad es que andar proponiendo cosas que suenan muy lindo y que entiendo que hay un discurso populista que está muy incorporado en un sector de la política, pero empezamos a hablar de verdades y de cosas reales, no de fantasías. Pero bienvenido sea a todos los que quieran proponer alguna fórmula o alguna variable que se quiera incorporar, que tenga razonabilidad, que permita que el sistema sea sostenible en el tiempo y que no siga estafando al jubilado, maravilloso, bienvenido sea. Última pregunta. ¿Cómo andas, Miguel? Uh-huh. Uh-huh. Sí, no te escucho bien el... Empezamos de nuevo, toma Dale. dos. Miguel Nicolich, de Radio Rivadavia. Hay 150.000 casos de dengue, 106 fallecidos hasta ayer. Cada distrito provincial mantiene distintos métodos para determinar y diagnosticar la enfermedad. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la sintomatología, la ciudad de Buenos Aires utiliza reactivos que están faltando ya hoy. El ministro de Salud estuvo en 2 ocasiones la semana pasada en la Casa Rosada. ¿Por qué no existe una política de salud en materia de esta epidemia, ya que de manera pública, ¿por qué el ministro no viene y habla con la prensa? ¿Y por qué los comunicadores tienen que acudir a los especialistas como lo hicimos durante la pandemia del COVID? ¿Por qué no conocemos la voz del ministro de Salud? Entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno ante este hecho? Bueno, a ver, el ministro de Salud, tal vez no como lo hacemos otros funcionarios del gabinete o con la frecuencia que lo hacemos otros funcionarios del gabinete, pero ha hablado y se ha expresado no solo en los medios, sino a través de comunicados que también los hace el propio ministerio. Nosotros ya lo dijimos, efectivamente la clave con el dengue está en la prevención, al menos por ahora. Y ya dijimos que la vacuna o las vacunas no han demostrado efectividad para evitar para combatir un brote de dengue. Así que la postura siempre fue clara y en tal caso, de hecho el ministro entiendo que mañana está teniendo una nueva reunión con todos los ministros de salud de la provincia, hoy está teniendo estoy corrido con los días, con todos los ministros de salud. Y están trabajando por supuesto, vos sabés muy bien que la salud tiene características jurisdiccionales, o sea que cada provincia está haciendo su propia
lo que considera mejor de acuerdo a sus condiciones y a lo que ocurra en cada una de sus jurisdicciones, y efectivamente estamos apoyando a las provincias. No veo cuál es el inconveniente cuando no hay una vacuna, repito, que revista aplicarla hoy y que te evite o que te haya evitado que este brote de dengue se produzca. Final, gracias.